Rodrigo llegó a la finca antes de lo previsto. Al bajar del auto, el aire pesado del campo lo recibió de golpe. Sus piernas dudaron un instante, como si el calor de la tarde, tan distinto al frío artificial que dejaba atrás en el asiento de cuero, le advirtiera algo. Sus zapatos, demasiado finos, crujieron incómodos sobre la tierra suelta. Odiaba aquel lugar, el polvo, el silencio y, sobre todo, la obligación de estar allí. «Don Rodrigo, ya está todo preparado en la pantalla», murmuró su asistente, un chico joven que evitaba levantar la vista. «Solo necesitamos su huella para cerrar el trato. Mañana entran las máquinas». Rodrigo no respondió. Se aflojó un poco la corbata y miró la vieja cerca de madera que marcaba el límite. Aquella granja era una hoja seca en su jardín, algo que sobraba, un número rojo en sus libros perfectos. Isabela tenía razón. Había que soltar lastre. La nostalgia no paga cuentas ni da tranquilidad. «Espera en el coche», dijo con voz apagada. «Daré una vuelta. Necesito ver que no quede nadie antes de entregar las llaves». Avanzó hacia el prado. Cada paso le costaba. A sus 68 años tenía todo y no tenía nada. Desde que Alejandro se fue, 3 años atrás, en aquella carretera, él era solo un hombre que firmaba papeles y acumulaba cifras. Para nadie. Llegó al borde del pastizal. El olor a hierba y tierra mojada le revolvió el estómago. Quiso girar, volver al refugio del coche y terminar con aquello. Pero el viento trajo algo, una risa. No cualquier ruido, sino un sonido limpio, doble, que cortó la tarde y se clavó. En su pecho, Rodrigo se detuvo en seco. Apretó la mano contra la madera vieja, sin sentir las astillas. Levantó la vista hacia el centro del verde y lo que vio le robó el aliento. A unos 50 metros, bajo el sol que caía, una vaca inmensa pastaba sin prisa. Pero no fue el animal lo que le heló la sangre. Sobre el lomo, en un equilibrio frágil y milagroso, había 2 bebés, 2 niños idénticos, con camisas de cuadros y sombreros que les tapaban media frente. Reían, moviendo los brazos con esa libertad absoluta de quien no sabe qué es el dolor. Cerca de ellos, una muchacha vigilaba. Llevaba un vestido sencillo, colores claros y un delantal, como si el tiempo no hubiera pasado por allí, o tal vez era la ropa de quien trabaja la tierra. Sonreía, sujetando con cuidado las piernas de los pequeños, hablándoles con una calma que a Rodrigo le resultó dolorosamente familiar. «Vamos, valientes, agárrense», decía suavemente. Rodrigo sintió que le faltaba el aire. Sus ojos, cansados de letras pequeñas y negocios fríos, buscaron los rostros de los niños con desesperación. Uno de ellos giró la cabeza. La luz le dibujó el perfil y el mundo se paró. El canto de los pájaros cesó. El teléfono en su bolsillo dejó de existir. Esos ojos, el mentón, esa manera de inclinar la cabeza al reír. Alejandro, el nombre escapó de sus labios como un suspiro roto. No podía ser. Alejandro ya no estaba. Descansaba bajo el mármol frío junto a su madre. Rodrigo estaba solo. No había nietos. Le dijeron que aquel embarazo se había perdido en el accidente. No quedaron sobrevivientes. Pero la sangre no miente. La sangre reconoce a la sangre en silencio. El otro niño copió el gesto de su hermano. Eran 2 gotas de agua, la imagen viva de Alejandro a los 2 años. Rodrigo conocía esa cara. Tenía la misma foto en su despacho, esa que miraba cada noche antes de que el whisky hiciera efecto. Sintió una puntada en el pecho, real, profunda. Apretó la tela fina de su camisa con fuerza. El pecho le ardía. Quizá era el peso de los años, o tal vez la mente. Empezaba a traicionarle bajo la claridad de la tarde. La mujer se giró despacio para acomodar el gorrito de uno de los niños. Rodrigo observó su silueta. Tenía una belleza quieta, sin artificios, tan distinta a las máscaras de maquillaje que solía ver en su mundo. Pero en sus gestos había fuerza, había cuidado.
Sintió una sacudida por dentro, mitad rabia, mitad ilusión. Si su instinto no fallaba, si esos pequeños eran quienes parecían ser, alguien le había robado el tiempo. Le habían dejado envejecer creyendo que estaba solo, que su sangre se acababa con él. Tal vez, pensó, solo soy un viejo buscando consuelo donde no lo hay. Quiso llamar, pero la voz se le quedó atrapada. Respiró hondo, buscando esa antigua seguridad que solía tener, la del hombre que resolvía todo con una orden. «Usted», logró decir, aunque el grito sonó más a súplica que a mandato, rompiendo el silencio del pastizal. La joven se tensó, el animal dio un paso atrás y las risas infantiles se apagaron. Todos miraron hacia la cerca, hacia la sombra de ese hombre trajeado que interrumpía su calma. Rodrigo no lo pensó dos veces, no regresó al auto ni pidió ayuda. Saltó la valla de madera con un impulso que creía olvidado, aterrizando con torpeza sobre la hierba alta. No le importó el barro en la ropa, ya nada de eso tenía sentido. Necesitaba verlos de cerca, necesitaba mirarles los ojos. Si encontraba ese gris de tormenta, tan propio de los suyos, todo cambiaría. Caminó por el prado como quien busca una respuesta urgente, sin fijarse en la tierra que ensuciaba sus zapatos, ni en las manchas verdes en el pantalón. Respiraba con dificultad, no por la caminata, sino por el nudo que sentía en la garganta. Cada paso que lo acercaba a ellos hacía que el corazón le latiera más fuerte. Se sentía como una mancha oscura en mitad de un paisaje luminoso. La muchacha reaccionó al momento. No huyó, ni pidió auxilio. Simplemente cambió su postura. La dulzura se volvió protección. Bajó a los niños del lomo del animal con suavidad, pero deprisa, y los puso tras sus faldas, haciendo de su propio cuerpo un muro entre ellos y el extraño. «No se acerque más», dijo ella con firmeza. Su voz se mantenía entera, aunque en su mirada había miedo y reconocimiento. «Esto es privado. Váyase». Rodrigo se detuvo a escasos 3 metros. El aire olía a campo y a vida. Podía escuchar el pulso golpeándole las sienes. «Esta tierra es mía», murmuró Rodrigo, intentando recuperar la autoridad de siempre, aunque le temblaba el alma. «Soy Rodrigo Velasco, dueño de este suelo que pisa, muchacha, y necesito saber quiénes son esos niños». Elena, al oír el nombre, perdió el color del rostro. Lo sabía perfectamente quién tenía enfrente. Apretó las manos con fuerza junto a sus caderas. «Sé quién es usted», respondió, alzando la barbilla, con una dignidad que no necesitaba títulos. «Y sé a qué ha venido, pero no tiene derecho a levantarles la voz». «¿Tus hijos?». Rodrigo soltó una risa breve, seca, cargada de tristeza. Dio un paso más, rompiendo la distancia que los separaba. El animal se inquietó, pero él no apartó la vista. «Mírame a los ojos y dímelo de nuevo. Júrame que nacieron de ti». Elena dudó apenas un instante, un silencio breve que para alguien observador como Rodrigo fue la verdad entera. En ese momento, uno de los gemelos, el que parecía más despierto, asomó la cabecita por el pliegue del vestido. Tenía las mejillas encendidas y el pelo revuelto por el viento. Miró al hombre serio con los ojos muy abiertos. Soltó un balbuceo, un sonido simple mientras lo señalaba con su manita. Esa palabra golpeó a Rodrigo en el centro del pecho. No era un nombre, quizás solo ruido de niño, pero el tono era idéntico al que recordaba de su hijo Alejandro. Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda, olvidando el orgullo y el traje. Quedó a la altura de la mirada del pequeño. «Déjalo salir», pidió a Elena con una voz suave, casi rota. «No los escondas. Si me los niegas, usaré todo lo que tengo para encontrarlos. Por favor, déjame verlo». Elena, al ver la soledad profunda en los ojos de aquel hombre poderoso, entendió que no había amenaza física, solo un viejo desesperado. Se apartó despacio, dejando a la vista a Lucas y Mateo. Ahí estaban. La semejanza dolía de tan clara. No era solo un aire,
Era el mismo molde, la misma forma de mirar. Pero Rodrigo necesitaba tocar esa realidad, confirmar esa marca que los Velasco llevaban en la sangre. Estiró la mano, temblando visiblemente, hacia ellos. Velasco tenía esa costumbre de dejar su huella en todo lo que tocaba, como quien no quiere irse del todo. Al extender la mano, el temblor de sus dedos era evidente, casi doloroso de ver. El pequeño no dudó. Con la inocencia intacta de quien aún no conoce el miedo, avanzó torpemente hacia la mano que lo esperaba. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba. Sus dedos rozaron, con la suavidad de un susurro, la oreja derecha del niño. Apartó un rizo húmedo y ahí estaba. Una mancha en la piel, un pequeño secreto grabado en el lóbulo, una media luna. Él la llevaba igual. Su padre también la había llevado en su tiempo, como una firma silenciosa. Y Alejandro, el aliento abandonó a Rodrigo en un golpe sordo. Dios mío, musitó. El dolor antiguo empezaba a deshielarse. 3 años de sequía en sus ojos terminaron ahí mismo. Están vivos, buscó la mirada de Elena. La rabia se había esfumado. Solo quedaba un abismo de dudas y un hambre urgente de verdad. ¿Cómo es posible? Su voz era apenas un hilo. Me dijeron que no quedaba nadie, que mi sangre se había secado. ¿Por qué están contigo? ¿Quién eres? Elena bajó la cabeza. El llanto le surcaba el rostro manchado de polvo. Yo no robé nada, señor, dijo. Le temblaban las palabras. Me los dejaron hace 2 años. En la iglesia, en una caja de cartón, como si fueran sobras, había una nota. Rodrigo se incorporó despacio. Sintió un calor viejo subiendo por la sangre. No era contra ella, sino contra la sombra que había hecho aquello. ¿Qué ponía en ese papel?, preguntó. Elena sostuvo su mirada, asustada pero honesta. Decía, ocúltalos de los Velasco. Si se entera de que respiran, los matará como a su padre. El suelo pareció abrirse bajo los pies de Rodrigo. Era una mentira demasiado cruel. ¿Quién le haría creer que era un monstruo para los suyos? ¿Quién ganaba si él moría solo, sin nadie a quien dejar su nombre? Antes de hallar la respuesta, el rugido de un motor rompió la calma del camino. Un coche rojo frenó, levantando polvo junto a la limusina. Rodrigo lo conocía bien. Era Isabela, su prometida, la misma que llevaba meses insistiendo en vender la granja, en borrar el pasado antes de la boda. Bajó del vehículo impecable, ajena al barro, protegida por sus gafas oscuras. «Rodrigo», su voz rompió el aire, «¿qué haces ahí tirado entre las bestias? Los abogados no tienen todo el día. Sal y firma de una vez». Rodrigo miró a los niños, encogidos por el grito, luego a Elena, y al final a ella. Elena temblaba al verla. En la cabeza de Rodrigo, el silencio se hizo total. Todo empezaba a cobrar sentido. Fue como cerrar una puerta de golpe. Isabela, la única que se quedaba con todo si no había herederos. Se secó la cara con la mano sucia. Se enderezó, recuperando la altura y la sombra de quien solía ser. «Nadie se va», dijo, mirando a Elena. «Tú y los niños os quedáis. Estáis bajo mi amparo». Se giró hacia la cerca. Sus ojos ya no eran los del novio dócil. Había vuelto el patrón traicionado. Isabela llamó con voz profunda, «Entra, tienes que ver esto antes de firmar nada». En ese campo de estiércol, el destino de los Velasco acababa de dar un vuelco. La batalla por la verdad había empezado. Isabela caminó hacia la valla con esa elegancia ensayada que no servía allí. Sus tacones finos se clavaban en la tierra blanda, hundiéndola a cada paso en la realidad del campo. La seda roja desentonaban con el lugar. Su cara era una mueca de repulsión absoluta. Era un insulto visual. Lo que costaba su bolso superaba todo lo que producía aquella tierra en un año entero. Ella volvió a alzar la voz, aguda y molesta como un cristal roto. «¿Te has vuelto loco? Tienes barro en los pantalones. Ese traje es un Armani a medida». Rodrigo no se inmutó. Seguía arrodillado, dándole la espalda con una rodilla clavada en el fango. Su mundo se reducía a Elena, que apretaba a los gemelos contra sus faldas, escudándolos del ruido. Lucas y Mateo habían perdido la sonrisa. La curiosidad en sus ojos grandes se había vuelto espanto ante los gritos de aquella mujer.
Lucas, el pequeño, hundió la cara en el delantal de Elena y dejó escapar un sollozo ahogado. Ese sonido, el llanto de su sangre, despertó a Rodrigo del todo. Se levantó despacio. No le costó. La fuerza le había quitado 20 años de encima, borrando el peso de sus 68. No fue hacia ella. Se quedó quieto, plantado como un muro entre su familia y la mujer con la que iba a casarse. «Cállate», Isabela dijo. No gritó. Fue un susurro helado, el tono que usaba cuando algo se había roto para siempre. Isabela se quedó petrificada. Rodrigo jamás le había hablado con ese tono. Algo se quebró en el aire, dejándola descolocada tras el cristal de sus gafas, buscando un punto de apoyo que ya no existía. «Cariño», dijo, forzando una suavidad que no sentía, dibujando una sonrisa incompleta. «Perdona, me asusté. El abogado llamó diciendo que tardabas, que habías bajado del auto. Imaginé lo peor, de verdad. Este sitio no es seguro. Hay gente aquí que no debería estar». Isabela agitó la mano enguantada hacia Elena y los pequeños, un gesto rápido, como quien espanta una molestia o un mal olor. «Míralos», insistió, ganando fuerza ante el silencio de él. «Esa mujer trae el olor del campo en la ropa y los niños están llenos de tierra. Rodrigo, por favor, te vas a enfermar. Firma los papeles y vámonos. Necesito un martini y aire limpio para quitarme esta sensación». Elena, que temblaba levemente, dio un paso adelante. El miedo estaba ahí, pero la dignidad pesaba más. «No somos gente indeseable», señora, dijo con voz pausada, sosteniendo a los gemelos. «Y mis hijos no están sucios, tienen tierra porque juegan, porque son niños felices». Isabela soltó una risa seca, breve. Se quitó las gafas y sus ojos aparecieron fríos, maquillados con esmero, pero vacíos de calidez. «¿Ahora tengo que escuchar a la ayuda?», preguntó, arqueando una ceja hacia Rodrigo. «¿Vas a permitir que me hable así? Dile que se lleve a sus crías y se largue. De mi vista. Quiero el terreno vacío antes de poner mi firma en nada». La palabra animales resonó en la mente de Rodrigo. De golpe, la nota de Elena cobró un sentido terrible. Si ella supiera la verdad, repetiría la historia. La miró despacio. Quizá la vio realmente por primera vez. Vio la prisa en su boca, la impaciencia en cómo golpeaba el bolso, la ausencia total de compasión por el llanto ajeno. ¿Era posible? Aquella mujer que lloró desconsolada en el funeral de Alejandro, ¿era la misma capaz de abandonar 2 vidas en una caja? Sintió un vuelco lento en el estómago. Había compartido sus días con el peligro. Había estado a punto de entregar las llaves de su vida a quien no conocía en absoluto. «Entra», Isabela, dijo Rodrigo, con una calma que helaba la sangre. «¿Qué?», Isabela arrugó la nariz. «No pienso pisar ahí. Mis zapatos son de... He dicho que entres». La voz de Rodrigo retumbó tanto que hasta el animal a sus espaldas retrocedió. Isabela dio un salto, perdiendo la compostura. El miedo real asomó en su rostro. Rodrigo era un desconocido en ese momento. Tragó saliva, asintió y buscó la entrada. Con torpeza, peleando contra el barro que manchaba todo, cruzó hacia el prado. Elena retrocedió por instinto, protegiendo a los suyos. Rodrigo notó el gesto, se acercó y puso su mano en el hombro de ella. No pesaba, era un ancla, una promesa muda de seguridad. «No te muevas», susurró sin dejar de mirar al frente. «Quiero que la veas, que veas su cara cuando los tenga cerca». Isabela avanzaba de puntillas, evitando el suelo, murmurando quejas. Cuando estuvo a 2 metros, se detuvo, sacudiéndose una mancha invisible del vestido rojo. «Bien, aquí estoy», dijo, alzando la vista con fastidio. «¿Qué es tan urgente que no podía esperar?». Y entonces Isabela bajó la mirada hacia los niños. El silencio cubrió el campo por completo. Solo quedaba el sonido del viento entre las ramas lejanas. Rodrigo no miraba a sus hijos. Sus ojos estaban clavados en Isabela, leyendo cada sombra, cada parpadeo, cada cambio en su respiración.
como quien busca una grieta en la pared. Buscaba la culpa y la encontró. El rostro de Isabela no mostró duda ni curiosidad. La sangre se le fue de la cara en un instante. La boca se le abrió en un gesto mudo y sus ojos se llenaron de un espanto antiguo, primitivo. No era la sorpresa por el parecido con el difunto. Era el terror de ver a dos fantasmas volver de la tumba. Ella lo sabía. Isabela dio un paso atrás, tambaleándose. Su bolso cayó al barro y ni siquiera miró. No, el susurro. Se le escapó apenas un hilo de voz. Es imposible. Esa palabra fue el final de todo, la sentencia definitiva. No preguntó quiénes eran. Dijo, imposible porque ella misma se había asegurado de que no existieran. A Rodrigo se le rompió algo por dentro al pensar en su hijo, pero al mismo tiempo, una frialdad absoluta ocupó su pecho. Se mantuvo inmóvil, como una piedra, observando cómo la mentira de Isabela se deshacía en segundos. La mujer elegante, la altivez se deshizo, dejando en su lugar una sombra pálida y frágil. Sus ojos iban de un niño al otro, como si al mirar lo suficiente pudiera borrar su existencia. ¿Qué ocurre, pequeña? La voz de Rodrigo salió lenta, sin aristas. Avanzó un paso y el espacio entre ellos se cerró, empujándola contra la madera vieja del cerco. Pareces haber visto un fantasma. Isabela buscó aire, se llevó la mano al corazón, intentando calmar el ritmo desbocado. Su mente era un laberinto buscando salida. Rodrigo casi podía sentir el ruido de sus excusas formándose, tratando de hallar un hueco por donde escapar. Yo, balbuceó, soltando una risa breve que sonó a cristal roto. Es solo el parecido, es cruel, se parecen tanto a Alejandro, es macabro, Rodrigo, es desagradable. Hay gente que busca niños así para estafar. Es un truco viejo, lo he visto en los diarios. Mírales las orejas. Isabela cortó él con una calma absoluta. ¿Qué? Las orejas. Rodrigo señaló a Mateo, que observaba con curiosidad. La marca de la familia, el mismo pliegue que tenía mi hijo, el mismo que tengo yo, y que tú conocías de memoria cuando le pedías cosas. El rostro de Isabela perdió todo color. Bajó la vista hacia los niños y la verdad la golpeó sin remedio. Sintió que el suelo se movía. Rodrigo, escucha, suplicó con la voz quebrada, estirando los brazos hacia él. No es lo que crees. Son azares de la vida. La sangre es caprichosa. No puedes pensar que... Rodrigo sacó el teléfono del abrigo. Sin dejar de mirarla a los ojos, marcó un número. Activó el altavoz. Señor Velasco, la voz del abogado sonó nítida en el aire frío. Estamos esperando en la sala virtual. Necesitamos su firma para cerrar la venta de la finca. Los compradores tienen prisa. Se cancela todo, dijo Rodrigo, y su voz tuvo el peso de una sentencia en la soledad del campo. Señor, el abogado dudó. La penalización a estas alturas es de 3 millones de euros. Y la señorita Isabela insistió mucho. No me importa lo que dijo la señorita. Isabela interrumpió él. La granja se queda. Redacta un nuevo testamento. Ahora, al oír esas palabras, a Isabela se le escapó el aire. «Rodrigo, no», gritó, dejando caer la máscara de mía. «Víctima, no puedes hacerme esto. Estamos comprometidos. Hay papeles, hay acuerdos». Él ignoró el ruido y siguió dando órdenes al teléfono. «Borra los borradores. Bloquea las cuentas compartidas. Envía a mi seguridad personal aquí. Tienes mi ubicación. Quiero a 4 hombres armados en 15 minutos. Y llama al laboratorio. Necesito un kit de pruebas. Urgente». Guardó el teléfono con lentitud. El silencio regresó, pesado y denso como una tormenta de verano. Elena, que miraba todo sin parpadear, abrazó a los pequeños contra su cuerpo. Empezaba a comprender. El hombre del que debía huir acababa de sacrificar una fortuna por esos niños. Quizás la advertencia era falsa. Rodrigo se giró hacia ella.
Su rostro cambió, como si se quitara una máscara de hierro. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con suavidad. «Elena», respondió ella, firme. «Elena García». «Elena», repitió él, dando valor a cada letra. «Necesito pedirte un favor. Sé que tienes dudas. Sé que te dijeron que soy peligroso, pero necesito que entres a la casa con ellos. Ya». Elena dudó un segundo, miró a Isabela, que temblaba como una hoja seca, y luego a los ojos cansados del anciano, vio verdad en ellos. «Vamos», pequeño, susurró a los gemelos. «Vamos a buscar algo rico en la cocina». Mientras se alejaban hacia la casona de piedra, Isabela intentó ir tras ellos, desesperada por retomar el control, por decir la última palabra. «¡Espera!», gritó, dando un paso. «Al frente. No puedes llevártelos. Son evidencia. Tengo derechos». Rodrigo le cortó el paso. Su mano se cerró en el brazo de ella, no para lastimar, sino para detener, firme como una raíz antigua. «Tú te quedas», dijo en voz baja, acercándose hasta que el espacio entre ambos desapareció y pudo oler su miedo bajo el perfume. «Nos quedaremos aquí y hablaremos de la verdad, solo la verdad». «Rodrigo, me dueles», gimió ella intentando soltarse. «El dolor es otra cosa, Isabela», contestó él con una tristeza infinita en la mirada. «Dime quién escribió esa nota. Dímelo. ¿Quién es capaz de abandonar a su propia sangre en una caja de cartón? Si me entero de que tú sabías lo de Alejandro, si guardaste silencio por codicia». Rodrigo calló, dejando que el miedo llenara el espacio. «Si es así, Isabela, te juro que extrañarás la pobreza de la que te saqué». Ella dejó de resistirse, se soltó, vencida por la certeza de que Rodrigo Velasco, ese hombre de hielo y negocios, acababa de despertar. A lo lejos, el sonido de las sirenas rompía la paz del camino. Rodrigo le soltó el brazo con repugnancia. Le quemaba el tacto, como si hubiera rozado algo enfermo. «Siéntate en ese tronco», dijo señalando la madera húmeda, «y olvida el teléfono. Si veo que tocas el bolso, entenderé que quieres dañar a los niños y no tendré piedad». Se volvió hacia la casa. Elena y los gemelos ya estaban dentro. Por primera vez en 3 años, Rodrigo sintió que la vida tenía sentido. No era dinero ni poder, era algo más hondo, una mezcla de justicia y cuidado. Se aflojó el nudo de la corbata, respiró el aire limpio del campo y se preparó para la batalla más difícil de su existencia. La cocina era sencilla, con muros de piedra y una mesa robusta que había resistido el paso del tiempo. Olía a pan recién hecho y leche tibia, un aroma que golpeó a Rodrigo con una nostalgia dolorosa. Él, habitante de torres de cristal y silencios fríos, se sintió un intruso en aquel calor de hogar. Elena había acomodado a Lucas y Mateo en 2 sillas altas de madera vieja. Les daba de comer con una calma infinita, aunque le temblaban las manos. Rodrigo cerró la puerta, dejando fuera el ruido a Isabela y a los hombres de seguridad que acababan de cercar la granja. «Siéntese, don Rodrigo», dijo ella sin levantar la vista, limpiando con suavidad la carita de Mateo. «Se va a caer». Él obedeció, no por la orden, sino porque las piernas ya no sostenían el peso de la realidad. Se desplomó en una silla de paja frente a los pequeños. Los observó. Ellos lo miraron, mientras comían galletas, con esa inocencia de quien ignora que el mundo es complicado. «Cuéntame», lo pidió Rodrigo. Su voz salió rota, cansada. Todo, cada detalle, aunque duela. Elena soltó un suspiro, dejó el paño en la mesa y se apoyó en el mueble de cocina. Sus ojos oscuros buscaron los del anciano. «Fue hace 2 años y 3 meses», empezó. Su tono era bajo y firme. «Una noche de tormenta, de esas que dan miedo. Yo regresaba de limpiar la iglesia. Oí un llanto. Creí que era algún animalito refugiándose en el pórtico». Rodrigo cerró los ojos imaginando la lluvia. Su hijo había partido hacía casi 3 años. Las fechas encajaban con aquel embarazo que, según le
Dijeron, nunca llegó a término. Pero no era un gato, siguió Elena, y la voz se le quebró un poco. Era una caja de cartón de una lavadora. El fondo estaba empapado. Dentro estaban ellos, 2 bultitos en mantas finas pero sucias de barro. ¿Mantas finas? Rodrigo abrió los ojos. Cachemira y bordados de plata, asintió ella. ¿Quién los dejó ahí? Tenía riqueza, pero el alma vacía. Estaban morados de frío. 10 minutos más y no lo cuentan. Rodrigo golpeó la mesa con el puño. El azucarero dio un salto. Los niños se asustaron, pero no hubo lágrimas. Mateo soltó una risa nerviosa. ¿Por qué no fuiste a la ley?, gruñó Rodrigo, con la culpa ardiéndole en el pecho. ¿Por qué te los quedaste? Eso es un delito, mujer. Podría acusarte de secuestro. Elena se apartó del mueble y fue hacia un aparador antiguo. Abrió un cajón y sacó una lata oxidada donde guardaba sus cosas sagradas, un rosario, fotos y un sobre de plástico. Por esto, dijo, empujando el sobre por la madera hacia él. Rodrigo lo miró con terror. Con dedos torpes, abrió el plástico y sacó un papel arrugado, con marcas de lluvia seca. La letra era rápida, hecha con rotulador negro, como escrita con pánico. Por favor, sálvalos. Son Lucas y Mateo. Escóndelos de los Velasco. Si Rodrigo sabe que viven, los matará igual que mandó matar a su padre. No vayas a la policía. Él los compra a todos. Son inocentes. Rodrigo leyó la nota 1, 2, 3 veces. El aire se volvió pesado, difícil de tragar. Igual que mandó matar a su padre, leyó en voz alta, y las palabras le supieron a ceniza. ¿Tú crees eso? Alzó la vista hacia Elena, con los ojos rojos y llenos de agua. ¿Crees que yo acabé con mi hijo? Alejandro era mi vida, era lo único que me importaba. Su dolor llenó la estancia y resonó en la cocina. Se sentía pequeña para tanta verdad. Elena no dio un paso atrás, se mantuvo allí, sólida. No sabía qué pensar, admitió con una sinceridad desnuda. Solo tenía a 2 criaturas heladas y un papel sucio que aseguraba que alguien, muy arriba en el poder, quería ver el final de esto. ¿Qué opción me quedaba? ¿Entregarlos a una ley que se compra con monedas? Tuve miedo, un miedo hondo por ellos. Los traje aquí, donde el mapa se borra, y pedí al cielo un poco de silencio. Rodrigo hundió el rostro entre sus manos. Sentía cómo la realidad se le desmoronaba por dentro. No era solo apartar a unos herederos, era vaciarlo a él, convertir su nombre en el de un monstruo capaz de devorar a los suyos, para que nadie se acercara a ofrecer ayuda. Sofía, susurró, y el nombre pesó en el aire. Ella se fue 3 meses después que Alejandro. Dijeron que fue la tristeza, el vacío de los brazos, sin hijo, recordó. Los médicos que yo mismo pagué repitieron el guión. Médicos con nombres recomendados por... Se detuvo en seco. Alzó la vista y la memoria le devolvió una imagen. Isabela, perfecta en su luto, sosteniéndolo en el funeral, llenando los huecos con psiquiatras y trámites privados. Isabela pronunció. No fue una pregunta, fue constatar una herida. Elena asintió despacio. Esa mujer apareció por el pueblo hace 1 año, dijo. Yo era invisible para ella, pero mis ojos no la dejaron escapar. Preguntaba en el orfanato por paquetes sin remitente. Vi cómo el dinero cambiaba de manos con una enfermera. El mal tiene nombre, don Rodrigo, y respira ahí fuera. Rodrigo miró a los pequeños. Lucas descubría el sabor de su propio puño. Mateo hacía música golpeando una galleta contra la madera. Eran vida pura, sangre de su sangre, creciendo entre sombras y escasez porque él estuvo ciego, demasiado ocupado, llorando a sus muertos, para ver a la víbora que dormía en su propia almohada. Ella escribió la nota, dijo Rodrigo, y el ambiente se tornó gélido. Intenta cambiar el trazo, pero es a R, y tiene su rabia. Ella los abandonó. Ella empujó a Sofía al abismo, o quizás lo hizo con sus propias manos, todo para quedarse con las cenizas del reino. Se puso de pie. La vejez se le cayó de los hombros.
quedaba la determinación de un soldado antiguo. Gracias. Elena la miró como quien mira un milagro. No solo los guardaste a ellos, me has devuelto el aire. Lo que tengo es tuyo. No quiero monedas, respondió ella con calma. Solo quiero que respiren tranquilos. Nadie los tocará, prometió él. Tendrán que pasar por encima de mi alma. Pero el silencio se rompió con el aullido de unas sirenas. No eran las de su seguridad, eran las que traen problemas, y venían rápido. Afuera, la tarde caía, pintando el cielo de un naranja denso, casi herido. Isabela caminaba junto a la cerca, pegada al teléfono, clavando las uñas en la funda de cuero. Sus hombres, leales pero perdidos, vigilaban el camino sin entender el juego. Ella vio en el caos su única salida. Sabía que estaba contra las cuerdas. Sabía que Rodrigo, al despertar del dolor, ataría los cabos sueltos. Necesitaba ruido. Necesitaba que esos niños desaparecieran antes de que la verdad genética llegara. Marta, contesta. Maldita sea Siseo. Al tercer timbre, una voz cansada respondió. Sí, Isabela, son las 6 de la tarde. Escucha bien. Inútil, cortó Isabela, girándose para que la casa no oyera su veneno. Activa el protocolo de emergencia. Ya. Tengo menores en riesgo en Los Olivos. ¿Qué? Marta, atada por viejas deudas de juego que Isabela cubrió, despertó de golpe. No puedo mover un dedo sin una denuncia previa, Isabela. Las reglas. Al diablo las reglas. Casi gritó, mordiéndose la lengua al final. Escribe lo que te digo. Denuncia anónima y grave. Condiciones inhumanas. Posible secuestro. Una mujer fuera de sí y un anciano armado reteniendo a los niños contra su voluntad. ¿Armado? La voz de Marta tembló. Eso trae a los tácticos, Isabela. A los de asalto. Exacto. Los ojos de Isabela reflejaron el atardecer frío. Quiero a la policía aquí. Quiero confusión. Quiero que saquen a esas criaturas a la fuerza y las metan en el sistema, en uno de esos agujeros donde los papeles se pierden para siempre. Si esta noche desaparecen del mapa, tu deuda de 50.000 euros desaparece mañana. Hubo un silencio espeso al otro lado. Se estaba tasando la conciencia. Voy para allá, dijo Marta finalmente. 10 minutos, vamos con la Guardia Civil. Isabela colgó y una sonrisa lenta cruzó su rostro. Era la mueca del cazador. Si el corazón de Rodrigo fallaba en el susto, perfecto. Y si no, al menos los niños estarían lejos, tragados por la burocracia estatal, convertidos en números sin nombre en otra provincia. Presta atención a las palabras que vas a plasmar. Escribe que recibiste un aviso anónimo, pero con esa certeza que nadie se atreve a cuestionar. Describe un lugar donde el aire pesa y la higiene no existe. Menciona un posible encierro, niños retenidos por una mujer cuya mente habita ya en otro lado. Y no olvides al anciano, ese hombre armado con sus viejos miedos. Al hablar de armas, Isabela, invocas a la policía, llamas a los que entran rompiendo la calma. Justo eso, en los ojos de Isabela asomó un brillo oscuro, una intención fría. Necesito que vengan, que el desorden lo cubra todo, que saquen a esos pequeños de su refugio a la fuerza y los lancen a la maquinaria del Estado, a uno de esos centros de paso herméticos, donde los papeles se extravían y las historias se apagan. Si consigues que esta noche se vuelvan invisibles para el mundo, esa carga tuya de 50.000 euros se borrará con la luz de mañana. El teléfono cayó un instante, ese silencio espeso donde se negocia lo que queda de la conciencia. Voy en camino, soltó Marta con voz resignada. En 10 minutos estarían allí, acompañados por la autoridad. Isabela cortó la llamada y dejó escapar una sonrisa. No era alegría, sino el triunfo del cazador. Si el corazón de Rodrigo fallaba entre el caos, sería un alivio. Y si resistía, al menos los niños estarían lejos, perdidos en los laberintos de la burocracia, convertidos en expedientes sin nombre y enviados a cualquier otra provincia, mucho antes de que la ciencia exigiera sus pruebas de sangre. Adentro, lejos del ruido de papeles y leyes que se gestaba afuera, Rodrigo habitaba un instante sagrado.
Elena se retiró a calentar agua, dejando al abuelo y a los niños en un círculo de silencio y cercanía. Rodrigo arrastró su silla de nuevo, esta vez hasta que la madera rozó las tronas. Se detuvo en Lucas. El pequeño, ya sin su galleta, descubría el mapa de sus propias manos con asombro. En el pecho de Rodrigo nació una urgencia física, casi una herida, de conectar. Alzó la mano derecha despacio, esa mano que había trazado rumbos millonarios y despedido a multitudes, que había sostenido plumas de oro y cristal tallado, ahora temblaba como una hoja seca en otoño. Señaló a Lucas con el índice. «Hola», susurró. El bebé olvidó sus manos y clavó sus ojos grises en ese dedo que se acercaba. Sin rastro de miedo, pura curiosidad, Lucas estiró la manita, sucia, de dulce y leche, y ocurrió el milagro. Los dedos pequeños se cerraron alrededor del índice del viejo. No fue un chispazo, fue una corriente de vida que subió por el brazo, cruzó el pecho y se anidó en el corazón, derritiendo el hielo de décadas. Piel suave, tibia, palpitante. Un agarre firme, inesperado. Rodrigo soltó un aire entrecortado. «Te tengo», murmuró con voz rota. «Te tengo, hijo, y no te soltaré, lo juro. Le fallé a tu padre, pero a ti te daré el universo entero». Mateo, buscando su parte, estiró el brazo y atrapó el meñique. Rodrigo quedó anclado a la tierra por ambos lados. Eran su raíz, su razón para el aire. En ese segundo, el frío, calculador que fue Rodrigo Velasco por 40 años, se evaporó. Nació algo distinto, más peligroso, para quien osara retarlo, el amor absoluto de quien ya no teme perder nada. Elena lo llamó sin soltar a los pequeños. «Señor, los abrigos, hay que salir». «Salir». Elena miró a través del cristal. Han llegado coches, policía, muchos, y una furgoneta de servicios sociales. Rodrigo observó por el encaje de la cortina. Vio las luces azules barriendo los muros de la granja. Vio a Isabela hablando con una mujer de chaleco oficial, señalando la casa con un teatro de pánico fingido. «Entiendo», dijo Rodrigo, y su voz se volvió metal frío. «Isabela mueve sus piezas. Quiere usar la ley para arrebatármelos». Se liberó con suavidad de las manos de los bebés, aunque le dolió en el cuerpo. Se irguió, abotonó la chaqueta ocultando el barro y se pasó la mano por el cabello de plata. Recuperó su porte intocable. «Escucha bien», Elena dijo girándose. «Intentarán entrar. Dirán que no soy apto. Dirán que tú los robaste. Van a querer llevárselos». Elena tomó un naranja, cuchillo de la mesa, con los ojos brillando de miedo animal. «No se los llevan», dijo. Rodrigo le retiró el arma con delicadeza y la dejó lejos. «No hace falta eso. Mis armas son más fuertes». Sacó la cartera, una tarjeta de titanio y el teléfono. «Tengo al gobernador a una llamada y puedo comprar la empresa de seguridad de esos guardias en 5 minutos». Un golpe seco en la puerta principal. «Autoridad pura. Guardia civil», gritó una voz desde fuera. «Abran. Traemos una orden de protección». El ruido hizo llorar a los gemelos. Rodrigo caminó hacia la entrada, sin prisa. Con la calma del dueño del tiempo, miró una última vez a Elena. «Quédate con ellos, tápales los oídos y pase lo que pase, que nadie te toque hasta que yo lo ordene». Rodrigo Velasco puso la mano en el pomo. Al otro lado la policía, la trampa de Isabela y el juicio público. Pero al abrir, el miedo no existía, solo una ira tranquila y justa. Iba a salir y por primera vez usaría su poder para algo noble. Abrió de golpe la luz de los focos. Lo cegó un instante, pero no bajó la mirada. «¡Manos arriba!», gritó un agente joven, arma en mano. Rodrigo ni siquiera alzó los brazos. Dio un paso al frente, entrando en la luz, y su presencia pesó tanto que el arma bajó por instinto. «Baja ese juguete, hijo», dijo Rodrigo, con voz calmada que llenó el patio. «Antes de que cometas un error que te cueste la placa, la pensión
y la libertad. Isabela, tras los policías y la trabajadora social, borró su sonrisa. El león había salido de su guarida. La noche se cargó de estática, voces y el giro, segador de las luces azules. Rodrigo Velasco, capaz de derribar imperios con la tinta de su pluma. El mundo se detuvo cuando su espalda chocó contra la madera vieja del marco. Hubo un empujón, seco y sin miramientos. «Hágase a un lado, abuelo», soltó una voz gruesa. El aire se llenó de tensión y de esa prisa extraña que tienen los que buscan escalar rápido, tal como Isabela lo había planeado. Rodrigo dio un paso en falso, sintiendo el golpe en el hombro. El dolor de los huesos fue real, pero pesaba menos que la sensación de impotencia. «Están equivocados», dijo, buscando firmeza en sus pies. Su voz, que solía llenar salas con 1000 personas en silencio, ahora era solo un susurro en medio del desorden. «Soy Rodrigo Velasco. Esta es mi casa y esto es un atropello». Entonces apareció Marta, con un papel en la mano, agitándolo, como si fuera una bandera blanca que no prometía paz. No hubo tiempo de leer. Hablaban de descuido, de peligros que no existían. «Llévense a los niños», ordenaron. A lo lejos, Isabela miraba desde la reja, brazos cruzados, pena fingida. En sus ojos había un brillo frío, el de quien cree que ha movido bien la pieza final. Entraron en la cocina rompiendo la calma. El lugar, que hace nada olía a café y cariño, se volvió territorio hostil. Elena retrocedió hasta el lavabo, abriendo los brazos para cubrir las sillas altas donde Lucas, Mateo ya no entendían nada. El miedo se contagia rápido. El llanto de los pequeños estalló, ese sonido agudo que se clava en el pecho y no te deja respirar. «No los toquen», suplicó ella, con la voz rota. «Son mis hijos, por favor». La respuesta fue fría. «Señora, muévase o nos la llevamos». El oficial avanzó, con el metal de las esposas brillando en su mano. No, fue un instinto antiguo, una fuerza que nace del vientre. Elena tomó lo primero que vio, una sartén pesada, y la levantó. «Si se acercan, no respondo». Fue el paso en falso que esperaban, la excusa justa. «Amenaza armada», gritaron. Todo sucedió muy rápido. 2 hombres se le fueron encima. Elena peleó. Peleó como pelean las madres cuando sienten que pierden lo suyo. Hubo patadas y gritos, pero la fuerza bruta siempre gana en lo físico. Le doblaron el brazo con esa técnica que no conoce la piedad y el hierro cayó al suelo con un ruido sordo. «Lucas, Mateo», gritaba su nombre mientras su rostro quedaba presionado contra la mesa, aplastando las migas de la merienda que había quedado a medias. «Don Rodrigo, ayúdelos». El clic de las esposas cerrándose sonó definitivo, como una puerta que se cierra para siempre. Rodrigo, que apenas logró entrar, vio la escena como si el tiempo se hubiera estirado. Vio cómo Marta sacaba a Lucas de su silla, manos rápidas, eficientes, manos que no sabían de abrazos. El niño se agarró a la mesa, sus dedos resbalando, mientras lo arrancaban de su sitio seguro. «Ta, ta, ta, ta», lloró Lucas, buscándolo con la mirada, estirando los bracitos hacia la única promesa que conocía. Ese llamado, esa palabra de su propia sangre, despertó algo dormido en el pecho de Rodrigo. El sargento lo tomó por la solapa de su traje de 3000 euros. «Señor, salga. Si se mete, se va con ella. No me importa quién sea». Rodrigo bajó la vista a la mano que arrugaba su ropa. Luego miró al hombre a los ojos. No había miedo. Había un vacío inmenso. «Suélteme», dijo. Su voz bajó de tono, convirtiéndose en algo profundo, casi subterráneo. «Suélteme ahora si quiere llegar a casa y acariciar a sus hijos esta noche con esa mano entera». El oficial, desconcertado por el frío en la voz del anciano, aflojó el agarre sin pensarlo. Rodrigo se acomodó el saco. No levantó los puños. No forcejeó con la mujer que ya cruzaba el umbral con un Mateo que pataleaba en el aire. Rodrigo sabía que los golpes son el recurso de la desesperación. Él jugaba en otro tablero,
Salió despacio tras ellos. El patio era una escena triste. A Elena la subían a la patrulla, gritando nombres que nadie quería escuchar. Marta acomodaba a los niños en una camioneta gris, asegurando los cinturones con la indiferencia de quien archiva un papel. Isabela se acercó, fingiendo consuelo, poniendo una mano ligera sobre su hombro. «Ay, Rodrigo, qué terrible. Pero es lo mejor», susurró, y su perfume dulce saturó el aire de la tarde. «Esa mujer no estaba bien. Mira esto. Los niños estarán cuidados hasta que, bueno, hasta que olviden». Rodrigo se quitó su mano de encima con suavidad, como quien espanta una mosca. «¿Crees que ganaste, Isabela?», preguntó, mirando hacia la nada, donde el polvo del camino empezaba a asentarse tras las ruedas que se alejaban. Los ojos de los niños, invisibles tras el cristal ahumado, pesaban en el aire. Ella le tocó el brazo con suavidad. «No busques victorias, solo paz. Vamos adentro. El agua tibia te hará bien». Él se apartó en silencio, buscando refugio en el bolsillo de su abrigo. Extrajo el teléfono, una pieza de metal frío y distante. No era un aparato común, sino un enlace encriptado para cuando el mundo se rompe. Pero el abismo no era financiero, era sangre de su sangre. Pulsó una sola tecla, un camino directo hacia el pasado. El número 1 no era ayuda legal ni escolta. Rodrigo buscó la voz del hombre al que le había regalado su carrera. Hacía 6 meses. Un tono solitario. «Rodrigo». La respuesta llegó grave, vestida de autoridad y extrañeza. «¿Tienes idea de la hora? Ceno con diplomáticos y gente de...». «Calla», cortó Rodrigo. Sin saludos, sin adornos, con la voz desnuda del que posee la deuda. «Escucha bien, porque esto se dice una sola vez». El silencio, al otro lado, se hizo espeso, casi táctil. El gobernador sintió un frío nuevo al oír aquel tono. Piso la tierra de los olivos, en el kilómetro 40, donde el viento del norte corta la cara. Caminó hacia el centro, sordo a los gritos de los uniformes que le marcaban distancia. Veo guardias armados y a una mujer llamada Marta con papeles en la mano. Entornó la mirada para descifrar la matrícula de aquel vehículo gris. Placa 45889 KLR. «Rodrigo, ¿qué sucede? ¿Es un simple error de tránsito? ¿Puedo llamar mañana?» «Y se llevan a los míos». «Alberto». El nombre salió como un disparo, haciendo retroceder a Isabela y alertando a los oficiales. «Están encerrando a la descendencia de Alejandro en un furgón oficial, usando mentiras tejidas sobre una denuncia vacía. Nietos». La palabra tembló en la boca del político. «Creíamos que estaba solo. No lo estoy. Y si esa camioneta avanza, juro por el descanso de mi padre que al amanecer retiro hasta el último céntimo de tu suelo». Rodrigo avanzó hacia el sargento, ofreciendo el altavoz a la noche. «Cerraré las naves, detendré las grúas del puerto. 20.000 familias quedarán a la intemperie y diré ante las cámaras que tu torpeza fue la causa del hambre. Te borraré, Alberto. Serás historia antes de que sirvan el postre». El sargento, listo para imponer su ley, sintió que el suelo se movía. Se quedó inmóvil. Había oído el metal de la amenaza. Reconocía el sonido del dinero que mueve los engranajes. Sabía quién alimentaba a la región. «Pásame al mando», suplicó la voz lejana, despojada ya de calma, llena de urgencia. Rodrigo no entregó el móvil. Lo soltó en el aire, con desdén, como quien lanza sobras. El policía lo atrapó con manos torpes. «Sí», murmuró, lleno de dudas. «Sargento». El grito del gobernador cruzó la distancia. «Soy Alberto Núñez. Diga su nombre». El color abandonó el rostro del oficial. Juntó los talones en el barro, un reflejo de cuartel. «Sargento Martínez». «Señor». «Placa 7844. Señor, cumplimos una orden de...». «Olvide la orden», estalló el político. «Ese hombre es Rodrigo Velasco. Si él dice que el cielo es verde, usted busca pintura y lo cambia.
¿Tiene niños bajo custodia? Sí, señor. Protocolo de seguridad. Suéltelos ya, rugió la voz. Si esos chicos salen de ahí, acabará vigilando. Piedras en el rincón más olvidado del mapa. Anule todo, pida perdón y obedezca al señor. Velasco al instante. El sargento tragó seco, miró el aparato, al hombre y luego al vehículo cerrado. Pero, señor, la asistente dice. La asistente está fuera. Cortó el gobernador. Hágalo. La conexión murió. El silencio volvió a caer sobre el patio, transformado. En 30 segundos, el mundo había cambiado de eje. La rigidez de la placa policial se deshizo ante el peso antiguo del poder real. El oro manda. Martínez bajó el brazo despacio y devolvió el teléfono temblando. Rodrigo lo limpió con un pañuelo suave, clavando sus ojos en el miedo ajeno. Sácalos. 2 sílabas. El sargento miró a su tropa, perdida en la confusión. Abran esa puerta, ordenó Martínez. Bajen a los chicos. Pero, sargento, protestó Marta, asomándose con su verdad burocrática. Esto no es legal. Tengo documentos firmados. Cállese, gritó él, superado. Abra. La amenaza se disolvió en el aire. Marta, leyendo el silencio, abrió los cerrojos. Rodrigo apenas alzó la mano hacia el coche patrulla. Allí, Elena golpeaba el vidrio, rota por el llanto. Liberadla, pidió Rodrigo con voz suave. Y si tiene una sola marca, sargento, el peso de la ley caerá sobre cada uno de ustedes. Alguien corrió a abrir. Elena salió al mundo exterior, trastabillando, con el pelo revuelto y el rostro lavado en lágrimas. No vio a nadie, solo corrió hacia la camioneta en el instante en que bajaban a los pequeños. El encuentro fue pura piel. Elena cayó de rodillas en la tierra húmeda y los niños la envolvieron. Se hicieron uno solo, un nudo de brazos, sollozos y besos, urgentes. Ella les tocaba las caras, los hombros, buscando heridas, susurrando consuelos que no necesitaban palabras. Rodrigo miró aquello y sintió un peso en el pecho. Esa mujer, esa desconocida, quería a esos niños más que a su propia existencia. Luego, Rodrigo giró el cuerpo despacio, muy despacio, cambiando el rumbo de su atención. Sus ojos encontraron a Isabela. Ella seguía quieta junto a la verja. Su castillo de naipes se había derrumbado. Su rostro reflejaba el vacío del miedo. Sabía que el poder había cambiado de manos. Sabía que la policía ya no era suya. Y comprendió, por la mirada de él, que su vida de cristal se había roto para siempre. Rodrigo avanzó hacia ella. Los agentes se apartaron en silencio, dejándole paso. Rodrigo intentó decir Isabela con un hilo de voz, retrocediendo hasta chocar contra la frialdad de su coche deportivo. Ha sido un error. Yo solo quería cuidarte. Él se detuvo a un paso. La observó con una tristeza profunda, una decepción que revolvió el estómago de ella. «Sargento», llamó Rodrigo sin quitarle la vista de encima. «Sí, señor Velasco». El oficial apareció a su lado como una sombra. «Esa mujer», dijo Rodrigo señalando el vacío, «ha intentado engañarme, mentir a la justicia y llevarse a mi sangre. Quiero que esto conste, desde ahora mismo». «Rodrigo, no», suplicó ella aferrándose al metal. «Soy tu esposa. Íbamos a casarnos». «Tú no eres eso», respondió él con calma helada. «Eres un cálculo equivocado que acabo de borrar». Miró al oficial. «Llévensela y que no se suelte». Los policías, buscando el perdón del anciano, rodearon a Isabela. Cuando sintió la primera mano en el brazo, ella gritó con furia y desamparo, perdiendo la máscara. «Maldito viejo», vociferó mientras la empujaban contra el corpa, capó de su propio vehículo. «Esos bastardos no son tuyos, te vas a arrepentir. Tengo abogados». «Yo tengo tiempo», respondió Rodrigo dándose la vuelta. Mientras subían a Isabela al mismo coche donde había estado Elena, Rodrigo caminó hacia el grupo en la tierra. Elena seguía meciendo a los niños, calmando sus miedos. Rodrigo bajó hasta su altura. No le importó manchar de barro la fuero.
tela fina de su pantalón. Puso una mano en el hombro de ella y otra en el pelo de Lucas. «Se acabó», dijo, bajito. «Ya pasó la tormenta. Nadie os va a tocar nunca más». Elena alzó la vista. Tenía el labio roto y un golpe asomando en la mejilla, pero sus ojos tenían una luz inmensa. «Gracias», susurró. «No», corrigió Rodrigo mirando a los niños que respiraban tranquilos. «Gracias, a ti». El sol terminaba de irse, pero para Rodrigo algo empezaba a clarear por dentro. Sabía que venían días de papeles y ruido mediático. Isabela pelearía y los secretos sobre la partida de Alejandro saldrían a flote. Rodrigo miró a sus hombres que esperaban en la sombra. «Quiero seguridad», pidió. «Que nadie entre sin que yo lo sepa, y llamen al médico. Quiero que revisen a los chicos». La noche cubrió el campo, pero bajo los focos, una familia rota empezaba a soldarse con el oro de la lealtad. El silencio que quedó tras las sirenas fue absoluto, solo habitado por el canto de los grillos y el paso lejano de los guardias que ahora cuidaban la casa, como si fuera un templo. Adentro, el aire cambió del miedo a una calma tensa. El doctor Arriaga, compañero de silencios de la familia por 30 años, guardó su equipo en el maletín de cuero. Era un hombre breve y calvo, el único que había visto a Rodrigo quebrarse en el adiós de su hijo. Se quitó las gafas y buscó los ojos del amigo junto al fuego. La luz era escasa, una penumbra azulada donde ella permanecía quieta, con las mangas recogidas y los ojos clavados en el sueño de los dos niños bajo la lana. El silencio se sentía áspero. Elena ocupaba una silla en el rincón, sosteniendo una bolsa de hielo contra la mejilla inflamada. «No», parpadeaba, vigilando el descanso ajeno con una lealtad antigua. «¿Y bien?», preguntó Rodrigo, sin volverse. Habló casi en un susurro para no quebrar la paz de la sala. «No quiero consuelos, dime la verdad». El médico soltó el aire y se pasó la mano por la cara, agotado. «Los cuerpos están enteros, Rodrigo. Les falta peso y se nota que han comido poco y mal durante demasiado tiempo. Pero la buena mesa y el descanso curan esas cosas. Los huesos resisten, tienen madera de supervivientes». Arriaga calló un momento observando a los gemelos. «Sobre lo demás, no me hacen falta los papeles de Zúrich, aunque ya vienen en camino. Esos ojos, Rodrigo, esa pigmentación extraña, el puente de la nariz y la marca detrás de la oreja. Es la firma de tu sangre, el rastro inconfundible de los Velasco. Que dos niños aparezcan de la nada con esa mezcla exacta de rasgos es una casualidad imposible, una entre 1000 millones». Rodrigo cerró los párpados y dejó escapar un aliento que parecía llevar guardado. 3 largos años. Son ellos, dijo, y la voz le tembló. Son lo que queda de Alejandro. Son su memoria viva, confirmó el doctor, cerrando el maletín con suavidad. Has vuelto a respirar, viejo amigo. Rodrigo giró el cuerpo. Aquel rostro, siempre duro como el invierno, se había agrietado. Caminó despacio hacia el sofá y hincó una rodilla. En el suelo, junto a Lucas, el niño dormía con la mano cerrada. Rodrigo quiso tocarlo, pero detuvo los dedos. En el aire, con miedo de que al roce todo se deshiciera como la niebla, «Tengo que levantar un muro», murmuró. «Si Isabela sabe que respiran, mañana sus abogados estarán golpeando la puerta. La prensa llegará pasado mañana. Van a venir a por ellos. Dirán que soy un árbol viejo, que estoy solo, que mis ramas ya no dan sombra para nadie». «No estás solo», dijo una voz desde la penumbra. Elena se apartó el hielo de la cara. Tenía el ojo cerrado por el golpe, pero el otro brillaba con fuerza. Se puso de pie, aguantando el pinchazo de dolor en las costillas. «Usted tiene las llaves del castillo», don Rodrigo dijo, entrando en el círculo de luz. «Pero yo sé cómo. Pelarles la fruta para que la coman. Sé que Mateo llora si no hay luz en el pasillo. Sé que las fresas enferman a Lucas. Usted pone el techo, pero yo conozco los sueños de quienes duermen debajo». Rodrigo se alzó y la observó detenidamente.
La había juzgado mal. Y allí estaba ella, herida y firme, protegiendo una sangre que no era la suya, pero que amaba como propia. ¿Por qué?, preguntó. Podrías haberlos entregado, podrías haber pedido dinero y desaparecer. ¿Por qué arriesgar tu pellejo por los hijos de un desconocido? Elena miró a los pequeños con una dulzura que desarmó al anciano. Porque el día que los hallé en esa caja, yo también estaba perdida, confesó. Sin casa, sin trabajo, sola. Cuando vi esos ojos mirándome desde el cartón húmedo, entendí que Dios no me los puso ahí para que yo los salvara. Me los puso para que ellos me salvaran a mí. Nos curamos las soledades. Éramos 3 náufragos en la misma balsa. Rodrigo asintió despacio, sintiendo un respeto inmenso por esa mujer sencilla que guardaba más dignidad en las manos sucias que todos los socios de su empresa juntos. Ya no dijo con voz grave: ahora la balsa es más grande, somos 4. Fue hacia la mesa de la cocina, donde su teléfono parpadeaba en silencio. Elena García dijo, recuperando ese tono sereno de quien está acostumbrado a decidir destinos: te quedas. Desde ahora, tu trabajo es indefinido. Serás quien cuide y eduque a los Velasco. Cobrarás 10.000 euros al mes, con casa, salud y todo pagado. Elena abrió la boca, aturdida. Señor, es demasiado. No es una oferta, es una certeza, la interrumpió él, esbozando media sonrisa. Y algo más. Mañana mis abogados moverán los papeles para adoptarte o darte la tutela compartida. Necesito a alguien leal dentro de la casa, y tú eres la única persona en la tierra que no ha intentado ponerle precio a mis nietos. Elena se llevó las manos a la cara para frenar el llanto. No era por el dinero, era por saber que la huida había terminado. En ese instante, Santos, el jefe de seguridad, entró tras dar 2 golpes secos en la madera. Señor, Velasco dijo con gesto grave, el perímetro es seguro. La policía se ha marchado y el gobernador cumplió. Pero al revisar el coche que dejó la señorita Isabela, encontramos algo en el asiento de atrás antes de que se lo llevaran. Santos dejó la caja sobre la madera con un cuidado casi reverencial. Adentro reposaban los restos de una vida interrumpida. Un bolso, una pantalla negra y esa carpeta de piel roja que parecía una extensión de su brazo. El auto estaba sin seguro, murmuró Santos. Imaginé que preferiría tener esto en sus manos antes de que los abogados empiecen a hablar de derechos y privacidad. Rodrigo fijó la vista en el cuero rojo. Conocía ese objeto. Ella siempre decía que ahí guardaba su bondad. Déjanos, Santos, y que nadie interrumpa. El silencio inundó la estancia al cerrarse la puerta. Rodrigo caminó hacia la mesa. Sentía un vacío helado en el pecho, la certeza de estar al borde de un precipicio. Elena llamó, sin girarse. Siéntate. Es momento de ver el rostro real de la mujer que casi lleva mi apellido. Abrió la carpeta. No había obras de caridad, solo papeles fríos, fotografías y un montón de sobres cerrados. Al leer el nombre en el primero, el tiempo se detuvo. La letra era un golpe directo al alma. Eran los trazos de Alejandro. La fecha del sello quemaba, 2 semanas antes de que él se marchara para siempre. La luz de la cocina bañaba los papeles, creando sombras que parecían espectros danzando en la quietud. El magnate sostenía el papel y sus manos, firmes por primera vez esa noche, no temblaban de pena, sino de una furia antigua y silenciosa. Ella robaba mis cartas, dijo. Su voz sonó tan quebrada y fría que Elena sintió el invierno entrar en la habitación. Desvió todo el correo, incluso el apartado postal. Elena se aproximó, pisando suave. ¿Qué dice, señor? Rodrigo rasgó el papel con decisión. Desdobló la hoja. Era una página de cuaderno, manchada de vida, quizá café, quizá llanto. Comenzó a leer para que la voz trajera a su hijo de vuelta. Papá, sé que no contestarás. Isabela dice que estás lleno de ira, que me borrarás de tu vida si insisto. Me duele que creas que solo busco tu dinero. No es verdad.
Sofía y yo estamos bien, nos basta con poco, pero hay algo que debes saber, algo que ella no te dirá. Serás abuelo. Vienen 2 en camino. Sofía tiene 8 meses. Son niños, papá. Uno será Lucas y el otro Mateo. Recuerdo que ese nombre te gustaba. Tenemos miedo. Isabela vino a vernos hace unos días, nos amenazó. Dijo que si intentábamos contarte lo de los bebés, ella haría parecer que era una extorsión. Dijo cosas terribles de Sofía. Aseguró que tú odiabas la idea de tener nietos de una chica humilde. Papá, solo quiero que los veas. No, quiero tu herencia. Solo quiero que mis hijos sepan quién es su abuelo. Si lees esto, ve al café. El martes estaré allí. Rodrigo soltó la carta. Un silencio denso, casi sólido, ocupó el espacio. Yo nunca dije eso, susurró, mirando a la nada. Jamás rechacé a mis nietos. Ella me juró que Alejandro pedía dinero para vicios. Me dijo que el embarazo era una mentira de esa chica. Me convenció de no contestar, de darle una lección de dureza. Amor firme, lo llamó. Rodrigo hundió el rostro en sus manos. El llanto brotó, caliente y amargo. Fui al café ese martes, confesó con la voz hecha pedazos. Fui, pero no bajé. Me quedé en el auto, cruzando la calle. Vi a Alejandro en la ventana, mirando su reloj. Lo vi esperar 2 horas. Y yo, lleno de un orgullo estúpido, manipulado como un títere, encendí el motor y me fui. Pensé que aprenda a ser hombre. Golpeó la mesa, un sonido seco, lleno de culpa. Él me esperaba para darme una buena noticia y yo lo dejé solo. El grito de Rodrigo rebotó en las paredes de piedra. Elena, movida por un instinto maternal, le puso una mano en el hombro. Aquel hombre poderoso era, en ese instante, el ser más desamparado de la tierra. No fue su culpa, don Rodrigo, dijo ella con suavidad. Fue ella. Ella levantó un muro, piedra a piedra, para que usted no viera nada. Debí saberlo, insistió él, secándose las lágrimas con rabia. Soy un hombre de negocios. Huelo las mentiras. ¿Cómo pude estar tan ciego? Volvió a buscar en la carpeta roja. Había más sombras, cuentas de empresas fantasmas, pagos mensuales a una enfermera y a un mecánico. Rodrigo tomó la factura del taller. Su mirada cambió. El informe estaba sobre la mesa. Frenos. Vehículo A. La fecha marcaba el 10 de octubre. Rodrigo miró los números. Era la víspera del final. El diagnóstico era claro. Alguien había tocado lo que no debía en el sistema. Una nota al margen pedía silencio y esperar a la siguiente vuelta. Y allí estaba. Una firma. 2 letras, I, M, que lo cambiaban todo. El tiempo pareció detenerse para Rodrigo. Sintió un frío repentino, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados de golpe. Aquello iba más allá de un juego de sentimientos o un papel robado. Ella lo sabía, murmuró él, con una voz que ya no parecía suya, sino un eco lejano y racional. Sabía que el coche no era seguro, o tal vez pagó para que el destino se cumpliera antes de tiempo. Al mirar a Elena, sus ojos eran pozos oscuros, vacíos de luz. Se ha llevado a mi hijo, dijo. La frase quedó suspendida en el silencio de la habitación, densa. No hubo azar aquella noche. Fue una decisión. Isabela apartó a Alejandro del camino para asegurar un futuro que creía suyo, y al saber que la vida persistía en los pequeños, intentó borrar lo que quedaba. Elena se cubrió la boca, sintiendo el peso de la verdad. Es impensable. La nota, entonces. Si sabe que respiran, intentará apagar esa luz también. Elena entendió de pronto la profundidad del abismo. Escribió aquellas líneas para sembrar la duda, para que yo huyera y los ocultara, alejándolos de la única protección real, mientras ella aseguraba su lugar. Así es. Rodrigo se levantó. Ya no había dudas en su postura, solo una calma terrible. Usó mi dolor como herramienta, tu miedo como palanca y la inocencia de los niños como piezas en un tablero ajeno. Tomó el teléfono, pero no buscó al gobernador. Marcó el número del fiscal
un viejo conocido con quien compartía deudas de gratitud. Fernando, dijo al escuchar la señal, soy Rodrigo. Necesito que despiertes a quien tenga el poder de firmar ahora mismo. Tengo la certeza de un daño irreparable, fraudes y una sombra que lleva el nombre de Isabela Montoya. Escuchó la respuesta, breve, casi temblorosa, al otro lado. No busco procesos eternos, interrumpió Rodrigo con suavidad. Tengo los papeles, su firma autorizando el fallo en el coche donde se fue mi hijo. Tengo las cartas que escondió, los movimientos de dinero. Quiero que la muevan esta misma noche a un lugar donde los muros sean altos y fríos. Y Fernando, necesito que congeles todo, que sus cuentas y sus bienes queden en pausa antes de que llegue la mañana. Quiero que cuando el sol asome, Isabela no tenga nada, ni siquiera para pedir ayuda a un abogado de oficio. Soltó el teléfono y miró hacia el cristal. El horizonte empezaba a clarear, pintando el cielo de un tono violeta pálido. «Elena», dijo sin voltearse, «prepara lo necesario». «¿Nos marchamos?», preguntó ella, sin entender del todo. «Esta casa tiene demasiadas ventanas», respondió él. Isabela no actuó sola. Hay hilos que unen a la enfermera, al mecánico, a otros. Es una red y voy a deshacer cada nudo, pero no puedo hacerlo tranquilo si temo que una piedra rompa este cristal. Se giró para observar a los gemelos que dormían ajenos a todo. Iremos a la casa de Madrid. Es sólida, como una fortaleza. Allí estarán a salvo, y desde allí, desde ese silencio, desharé el mundo que Isabela construyó hasta que no quede nada. Elena asintió, sintiendo cómo el miedo y el pericado alivio se mezclaban en su pecho. Pero antes, dijo Rodrigo caminando hacia la salida, hay una despedida pendiente. Abrió la puerta y salió al aire fresco de la madrugada. Los guardias se tensaron, pero él tenía la vista puesta en lo alto, donde las últimas estrellas se apagaban. «Lo siento, hijo», susurró a la brisa. «Perdona que no estuviera allí para abrir esa puerta, pero te prometo, por tu memoria, que cuidaré de tus hijos y les daré un reino de paz. Y aquella que trajo esta oscuridad deseará no haberlo hecho». Rodrigo regresó dentro, giró la llave y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que el camino se enderezaba. El duelo daba paso a un propósito claro. La comisaría era un lugar gris, funcional, con ese olor persistente a café viejo y esperas largas. En una sala pequeña y desnuda, Isabela Montoya aguardaba frente a una mesa de metal. El frío de las esposas en sus muñecas no borraba su altivez. Había pedido su llamada, había exigido agua que nadie le trajo y ahora reclamaba ver a un superior para solucionar este error absurdo. La puerta pesada se abrió. Isabela se acomodó, esperando a su abogado de 500 euros la hora. Pero quien cruzó el umbral no llevaba toga ni maletín. Vestía oscuro, con los ojos cansados de lágrimas y un semblante que helaba el aire. Rodrigo Velasco entró en la habitación. El guardia cerró tras él, dejándolos en la intimidad de 4 paredes. El silencio se hizo tan profundo que solo se oía el leve zumbido de la luz en el techo. Rodrigo no dijo nada al principio, solo la miró, y en esa mirada estaba todo lo que ya no tenía vuelta atrás. «Rodrigo». La voz de Isabela se quebró. Intentó dibujar una sonrisa, pero solo consiguió una mueca temblorosa. «Qué bueno que estás aquí. Tienes que ayudarme. Me tratan como si fuera una delincuente común. Diles que fue un error, que retiras la denuncia. Diles que el estrés me venció en la granja, que no pensaba lo que dije». Él no dijo nada. Arrastró la silla de metal, un sonido áspero que rasgó el silencio de la sala, y se sentó frente a ella. Sobre la mesa fría, dejó caer la carpeta roja. Al verla, la falsa calma de Isabela se deshizo en el aire. Su rostro perdió el color hasta parecer de cera. «¿Cómo la has conseguido?», susurró, abandonando su papel de víctima. «Estaba escondida en el doble fondo de tu coche», respondió Rodrigo, con una quietud que helaba la sangre.
Santos sabe dónde buscar. Ella tragó saliva, buscando una salida en el espejo de la pared. Eso no sirve. Es una búsqueda sin orden judicial. Ningún juez aceptará esas pruebas. Mis abogados anularán todo el proceso por un fallo de forma. En 2 horas estaré fuera, Rodrigo, y entonces te demandaré por todo el daño que no vas a salir. Isabela la cortó él, abriendo la carpeta. Y nadie vendrá a defenderte. Claro que vendrán. Garrigues es mi bufete. Era, corrigió Rodrigo. Hace 30 minutos recibieron copia de estos papeles, igual que el colegio de abogados. Tienen el informe del taller, ese donde imitaste la letra de Alejandro, para autorizar el cambio de frenos. Rodrigo deslizó la hoja sobre la superficie gris. La firma brillaba bajo la luz artificial, una marca imposible de borrar. Tu abogado lo vio y renunció. Al momento, no hay ética que cubra esto. Y no es solo eso. He cerrado todo. Tus tarjetas, las cuentas compartidas, las que están a mi nombre, incluso lo que escondías en las Islas Caimán. Rodrigo calló un instante, observando cómo el miedo la invadía por dentro. Ya no son un secreto. El fiscal general tramita ahora mismo el embargo por blanqueo y fraude. Isabela se encogió en el asiento haciéndose pequeña. Comprendió que su castillo de naipes, hecho de dinero y mentiras, se había derrumbado. Quedó expuesta ante el hombre que quiso arruinar. ¿Por qué?, preguntó él. Su voz sonó frágil, dejando ver al padre herido tras la fachada del empresario. Lo tenías todo. Ibas a ser mi compañera. Ibas a heredar la mitad de mi vida. ¿Por qué atacar a mi hijo? ¿Por qué ir contra los niños? Isabela alzó la mirada. El miedo dio paso al rencor, ese veneno puro de quien se siente pequeño y despreciado porque sabe que nunca será el primero, porque él siempre iba delante. Escupió con rabia. Alejandro, siempre Alejandro, vivo o muerto, él era tu mundo, el centro de todo. Yo estaba ahí, respirando a tu lado, y tú solo veías su foto cada noche. Se inclinó hacia el frente, con los ojos inyectados en sangre. Cuando supe que esa muerta de hambre esperaba hijos, entendí que yo volvería a ser invisible. Una madrastra con las migajas, y yo no nací para comer sobras, Rodrigo. Así que decidiste borrar a 2 inocentes, dijo él, a 2 bebés. Hierba, mala, se burló ella. Eres un viejo sentimental. ¿Crees que esa mujer te quiere? ¿Crees que te querrán ellos? Solo. Buscan tu fortuna, como todos, como yo. Rodrigo se puso de pie despacio. Miró a la mujer con la que había compartido cama, mesa. No sintió ira ni dolor, solo el vacío indiferente de quien observa un insecto antes de pisarlo. Te equivocas, Isabela dijo, recogiendo la carpeta. Ellos no entienden de dinero, pero saben lo que es el amor. Algo que tú nunca conocerás. Caminó hacia la salida y dio 2 golpes secos en la madera. El guardia abrió. «Rodrigo, espera», gritó ella, presa del pánico al verlo partir. «No, puedes dejarme. Casi fui una Velasco. Tengo derechos». Él se detuvo en el umbral, sin voltear. «No eres una Velasco, nunca lo fuiste. Ahora solo eres la reclusa número 4589. Que te aproveche el infierno. Ojalá se mueran», aulló Isabela mientras él salía al pasillo. «Ojalá se mueran todos». Rodrigo cerró la puerta, ahogando los gritos. En el pasillo, el fiscal aguardaba con gesto grave. «¿Está listo?», preguntó. «Ahí tiene todo lo necesario», dijo Rodrigo, entregando los papeles. «Que no vuelva a ver el sol, Fernando. Cadena perpetua. Con el triple intento de homicidio y las pruebas del coche, no saldrá jamás», aseguró el otro. Rodrigo asintió y se acomodó el abrigo. Se sentía ligero, como si le hubieran arrancado un mal antiguo del cuerpo. Ahora empezaba a sanar. «Debo irme», murmuró. «Mi familia me espera». Salió hacia el amanecer de Madrid. El coche negro aguardaba con el motor en marcha. Pero, esta vez, no se trataba de cerrar un trato, sino de empezar de nuevo. La luz de la mañana cubría la granja,
y los olivos con un tono dorado, borrando las sombras frías de la noche anterior. El rocío mojaba la hierba alta y los pájaros cantaban, ajenos a todo lo que ahí había dolido. Frente a la vieja casa de piedra, los motores de los coches negros aguardaban en silencio, con las puertas abiertas. Los hombres cargaban lo poco que Elena tenía, 2 maletas gastadas y una caja de madera con juguetes. Rodrigo observaba de pie, quieto. Llevaba la camisa blanca arremangada y el cuello abierto. Se había quitado 10 años de encima desde el día anterior. Elena salió con Lucas en brazos y Mateo pegado a sus piernas. Se detuvo en el último escalón y sus ojos recorrieron el lugar. Miró el granero, el pozo, la tierra que escondió a los niños tanto tiempo. ¿Cuesta irse?, preguntó Rodrigo, acercándose despacio. Fue nuestro refugio, respondió ella con voz suave. Pasamos hambre y frío, pero éramos dueños de esto. Me da miedo la ciudad. Me asusta que una casa tan grande nos haga desaparecer. Rodrigo sonrió y abrió los brazos. Lucas, al ver a su abuelo, se lanzó hacia él. Rodrigo lo sostuvo con firmeza, besando su mejilla, suave. La casa son solo paredes, Elena. El hogar son ellos, y tú vienes con nosotros. Mientras estemos cerca, nadie desaparece. De pronto, Mateo tiró de su pantalón, señalando el prado. «Mu», gritó. «Adiós, Mu». Rodrigo siguió la mirada del niño. Allá, junto a la cerca, estaba Margarita, la vaca manchada, compañera silenciosa de sus días difíciles. El animal rumiaba sin prisa. Elena sonrió con un dejo de pena. «No puede venir, Mateo». La vaca se queda. El niño hizo un puchero, con los ojos grises, llenos de lágrimas. Lucas, desde los brazos de Rodrigo, también se quejó, estirando las manos hacia ella. Rodrigo miró a sus nietos, luego a la vaca y al final a su jefe de seguridad. Santos llamó. «Señor Velasco, busca transporte para ganado. Quiero un remolque climatizado aquí antes de las 12». Elena abrió los ojos, sorprendida. «Se la va a llevar a la mansión. Tengo 3 hectáreas de jardín inglés que no sirven para nada, solo para el croquet. Y detesto el croquet», dijo Rodrigo con una chispa en los ojos. «A Margarita le gustará el pasto fino. Además, los niños necesitan leche de verdad». Elena soltó una risa, un sonido limpio que contagió a los pequeños. «Ven», dijo Rodrigo bajando a Lucas, «vamos a despedirnos». Por un momento, caminaron hacia el prado. Rodrigo, el hombre que jamás pisaba tierra sin protectores en los zapatos, cruzó la hierba mojada, sin importarle arruinar sus mocasines. Llegaron junto al animal. Elena subió a los niños al lomo tibio una última vez. Rieron con esa risa clara que el día anterior le había devuelto la vida a Rodrigo. El sol les daba de lleno, creando un brillo especial alrededor de ellos. Rodrigo se quedó mirando. Era perfecto, era ganar. La batalla contra la muerte, contra Isabela, contra su propio egoísmo. Sintió calor. Se quitó el saco, un gesto que antes cerraba tratos, pero que ahora decía, «soy humano». Lo tiró sobre la cerca sin mirar y se acercó a la vaca. Puso la mano sobre el flanco caliente, sintiendo la respiración lenta de la bestia. Con la otra mano, sujetó la pierna de Lucas para que no cayera. Elena, al otro lado, sostenía a Mateo, sonriendo bajo el sol. El golpe en su cara ya era solo memoria de su fuerza. «Señor Velasco», dijo Santos desde atrás, con una cámara profesional en la mano. «Disculpe, pero tiene que ver esto». Santos levantó la cámara. No guardaba pruebas de un crimen, guardaba historia. Rodrigo miró al lente. No posó, no puso cara de negocios, solo sonrió. Una sonrisa cansada pero llena de paz, rodeado de campo, una vaca, una mujer valiente y 2 niños con sombrero. Clic. El instante quedó fijo. Esa foto no capturó un momento, capturó el alma de lo que ahora eran. «Nos vamos, abuelo», dijo Mateo, probando la palabra nueva que Elena le había enseñado.
El pecho de Rodrigo se llenó de aire. Sí, hijo, respondió, bajándolos con fuerza nueva. Vamos a casa, no te preocupes por Margarita. Ella nos alcanza viajando en primera clase. Rodrigo tomó la mano de Elena, con calma, como viejos compañeros de fatigas, y con el otro brazo sostuvo a Lucas. Caminaron hacia los vehículos, dando la espalda a la granja, que había servido de asilo, para transformarla en memoria viva, pues Rodrigo había tomado una decisión en silencio. Mientras avanzaba, aquella tierra no se vendería, sería la cuna de la Fundación Alejandro Velasco, un refugio para niños, sin hogar. Pero ese proyecto era para el mañana. Hoy, su única urgencia era ver a sus nietos descansar tranquilos. La fila de autos se puso en marcha, levantando una estela de polvo dorado en el camino rural. En el retrovisor, Margarita seguía allí, pastando lenta, como una guardiana muda del milagro que acababan de vivir. Pasaron 6 meses. El Palacio de Justicia de Madrid hervía de actividad, lleno de luces y micrófonos. El apellido Velasco había llenado los titulares durante medio año, una historia que parecía ficción, entretejida con fortunas, deslealtades, sucesos inexplicables y una vaca lechera, pero aquella mañana el espectáculo terminaba. En la sala primera, el silencio pesaba. Rodrigo Velasco aguardaba, en la fila del frente, erguido, con las manos quietas sobre las piernas. No miraba al estrado, sino a la mujer tras el cristal, aislada de todo, sentada en el banco de los acusados. Isabela Montoya había perdido el brillo de las portadas. 6 meses de encierro, lejos de espejos y cuidados, habían dejado al descubierto el paso del tiempo y, sobre todo, su verdadera esencia. Vestía de gris plomo y sus cabellos oscuros habían ganado terreno al rubio, postizo. Lucía vencida, aunque en su mirada aún quedaba un rastro de rabia muda. «Póngase en pie», dictó el juez, un hombre de 70 años de gesto severo. Isabela se alzó con pesadez. «Isabela Montoya», pronunció él con voz grave y plana. «Este tribunal la declara culpable de 3 intentos de homicidio en primer grado, falsedad documental, estafa y obstrucción a la justicia». La prueba era contundente, incluyendo los informes del auto de Alejandro y las cartas halladas. Rodrigo sintió la presión suave de la mano de Elena sobre la suya. Ella vestía un traje azul oscuro, sencillo y digno. Ya no quedaba nada de la chica asustada. Ahora era el pilar de la familia Velasco. Dada la frialdad de sus actos, prosiguió el magistrado bajando la vista hacia Isabela, por encima de sus lentes, y el desprecio total por la vida, incluyendo la de 2 niños, la condeno a la pena máxima, prisión permanente revisable, con un mínimo de 35 años, de cumplimiento efectivo. Un susurro recorrió la sala, pero ella no se movió. Quedó helada. 35 años. Si salía, sería una anciana frágil, sin fortuna, sin encanto y sin nombre. Los agentes se acercaron para esposarla. Fue entonces cuando ella giró el rostro buscando a Rodrigo entre la gente. Sus ojos se encontraron por un instante final. Ella quiso hablar, lanzar una ofensa o pedir piedad, pero Rodrigo no se lo permitió, solo asintió levemente, un gesto breve para cerrar un capítulo, largo y doloroso. Se volvió hacia Elena y susurró: «Vámonos, los chicos salen pronto de la escuela», mientras los guardias se llevaban a una Isabela que comenzaba a gritar desesperada. Rodrigo cruzó la salida, sintiendo que por primera vez en 3 años podía respirar de verdad. La justicia humana estaba cumplida. Quedaba construir la paz interior. 1 año después, la Casa de la Moraleja, aquella fortaleza fría de piedra y vidrio que parecía un museo vacío, había cambiado por completo. El césped, antes perfecto, tenía ahora calvas de tierra, triciclos volcados y, lo más extraño para el vecindario, un corral de madera blanca alzado junto a la piscina. Allí, Margarita, la vaca más célebre, pastaba a la sombra de un
viejo roble, sin inmutarse por el collar de flores plásticas que le colgaba del cuello. En la terraza había fiesta, nada de galas serias ni socios aburridos. Se celebraba la vida. Abuelo, mira. La voz de Lucas resonó mientras corría hacia él con la cara sucia de chocolate. Rodrigo, que atendía una llamada de negocios, cortó la comunicación sin dudar y se preparó para recibir al niño, de 3 años. «¿Qué pasa, campeón?», dijo alzándolo en brazos. «Mateo le dio pastel a Margarita», acusó Lucas, señalando el corral. Rodrigo soltó una risa franca, mirando hacia el jardín donde Mateo intentaba que la vaca probara el dulce, mientras Elena corría hacia él, entre risas, tratando de frenarlo antes de que el animal parecía tener malestar estomacal. El desorden era ruidoso, vital, casi perfecto. Elena interceptó a Mateo y lo acomodó en su cadera mientras avanzaba hacia Rodrigo. Su cambio había sido profundo, casi un milagro. Entre libros de etiqueta, idiomas y administración, se había pasado el año, lista para guiar la fundación que Rodrigo soñó. Pero jamás soltó esa calidez de tierra adentro, esa verdad sencilla que sostenía la casa. «Señor Velasco», dijo Elena, poniendo cara seria, aunque la mirada le brillaba, «hay que hablar de lo que come esa vaca. El veterinario no nos lo va a perdonar». «Deja que disfrute del pastel», respondió Rodrigo, besando la frente del niño. «Hoy es un día distinto. Hoy celebramos el aire en los pulmones y que los papeles están aquí», añadió Elena, bajando el tono. Sacó un sobre oficial del bolsillo. Rodrigo lo tomó con calma. Eran los documentos de adopción definitiva y tutela. Ante la ley, Elena García era ya un pilar fijo de la familia, con voz y voto sobre la crianza y el futuro de los niños si Rodrigo faltase. «El miedo se acabó», Elena dijo él guardando el sobre cerca del pecho. «Son nuestros y nadie puede romper eso». En ese instante, el mayordomo, un hombre rígido llamado James, que había aprendido a convivir con el barro y el juego, se acercó con la bandeja. «Don Rodrigo, el coche espera para la salida de la tarde». El gesto de Rodrigo se volvió grave, pero tranquilo. «Gracias, James». «Elena, ¿estáis listos?» «Sí, señor. Llevan la ropa que usted quería, el cementerio de San Isidro». La luz de la tarde pintaba de ocre las piedras frías. El panteón de los Velasco se alzaba como una estructura, firme de granito oscuro, sobria y quieta. Rodrigo caminó por la grava, sintiendo el crujido bajo los pies, llevando a Lucas y Mateo de la Elena. Elena iba un paso atrás, en silencio. Se detuvieron ante la tumba de Alejandro. Rodrigo soltó las manos de los pequeños y se acercó a la piedra. Quitó unas hojas secas que tapaban el nombre de su hijo. «Hola, hijo», dijo Rodrigo. Su voz no tembló. «No vengo solo». Hizo una seña a los gemelos. Elena los animó a pasar. «Despacio. Ese es vuestro papá», les explicó ella con suavidad, señalando la foto en el mármol. «Os cuida desde arriba». Lucas, con esa inocencia que no entiende de muros, se acercó y tocó la imagen helada. «Papá guapo», dijo el niño. Rodrigo sintió un picor húmedo en los ojos, pero no era el llanto amargo de antes, sino una lluvia mansa que cura. «Sí, Lucas, era muy guapo. Y bueno», dijo Rodrigo, arrodillándose con ellos, «os quería mucho. Me escribió una carta para hablarme de vosotros, pero llegué a destiempo». Rodrigo tomó aire, mirando al cielo. «Pero te prometo, Alejandro, que no llegaré tarde nunca más. Estaré en cada partido de fútbol, en cada función del colegio, en cada diente que caiga. Viviré por ti. Les daré el amor que se quedó en tus manos». Mateo, cansado de tanta quietud, encontró una piedra blanca en el suelo y la puso sobre la tumba, como un regalo. «Toma, papá», dijo el pequeño. Rodrigo sonrió. Era el mejor homenaje. «Vámonos», dijo Rodrigo, levantándose y sacudiéndose el polvo de las rodillas. «La granja espera».
Los arquitectos tienen prisa. ¿La piscina será tan grande como dijo?, preguntó Elena camino al coche. Más grande, aseguró Rodrigo. El hogar Alejandro Velasco será el mejor refugio de Europa. Cientos de niños que, como Lucas y Mateo, fueron dejados atrás, tendrán un suelo firme y tú llevarás el timón. Me da vértigo, don Rodrigo. Te daba vértigo la Guardia Civil y los enfrentaste con una sartén, contestó él. Dirigir esto será un paseo para ti. 5 años después, la antigua finca Los Olivos era otro mundo. La vieja casa de piedra seguía en pie como memoria histórica, pero a su lado habían nacido pabellones nuevos, llenos de luz y respeto por el entorno. Había aulas, gimnasios, huertos y pistas para correr. El letrero de la entrada decía: Fundación Alejandro Velasco, hogar y escuela. Rodrigo Velasco, con 74 años, caminaba más lento apoyado en su bastón de ébano, pero tenía la mirada despierta. Se sentó en un banco frente al edificio central a mirar el recreo. 50 niños corrían, jugaban y reían. Niños que habían sido salvados del dolor, la escasez y el olvido. Niños que ahora tenían ropa limpia, un plato caliente y un mañana. ¿Pensando en los números, jefe?, preguntó una voz cerca. Elena se sentó a su lado. Vestía un traje impecable y traía una tablet. Se había vuelto una mujer de negocios firme, respetada en toda la zona, pero le seguía llamando jefe con ese cariño de siempre. No dijo, Rodrigo sonriendo. Pensaba en la ganancia. ¿Ganancia? La fundación pierde 2 millones al año, señor, le recordó Elena riendo. Exacto, asintió Rodrigo. Es la mejor inversión de mi vida. Cada euro que se va es una vida que vuelve. Míralos. En el campo de fútbol tenían 8 años y era imposible distinguirlos a simple vista. Lucas y Mateo se movían por la cancha con una autoridad tranquila, propia de quien se siente en casa. No daban órdenes por ser nietos de nadie, sino que cuidaban del grupo como hermanos mayores. No olvidaban el frío de la caja de cartón de donde venían, eso les mantenía los pies en la tierra. Tienen la mirada de su padre, murmuró Elena, sin perderles la pista. Y el genio de la abuela, completó Rodrigo, recordando cómo el otro día Mateo le discutía al jardinero el riego de los tomates. Compartieron una risa suave, de esas que nacen tras años de rutinas y batallas silenciosas. Lucas vio a su abuelo en el banco, frenó en seco, olvidó el balón y echó a correr. Mateo, su sombra, fue detrás. Llegaron con el aliento corto, el rostro encendido y vivos. «Abuelo, Elena», dijo Lucas. ¿Vieron ese tiro al ángulo? «Lo vi, claro que sí», respondió Rodrigo, secándole el sudor con su pañuelo. «Tienes madera de profesional». «No quiero ser futbolista», soltó el niño, cambiando el gesto de golpe. «Ah, no. Entonces», preguntó Elena. Lucas paseó la vista por el edificio, por sus compañeros corriendo, y se detuvo en los ojos cansados de su abuelo. «Quiero ser como tú», dijo con firmeza, «usar traje y cuidar a los niños». Rodrigo sintió que el tiempo se detenía un instante. El corazón le dio un vuelco con una fuerza antigua. Se le cerró la garganta y las palabras no salían. Mateo asentía con la cabeza, muy convencido. «Yo prefiero una vaca y un coche rápido para pasearla». La risa de los tres espantó la solemnidad del instante. Rodrigo los envolvió en sus brazos, respirando ese olor a pasto, a tierra y a vida nueva. Cerró los párpados. Recordó aquel día, 5 años atrás, bajando del coche enfurecido, listo para firmar un desalojo. Qué cerca estuvo de perderlo todo por no saber mirar. «Está bien», dijo con la voz rota. «Uno salvará gente y el otro paseará vacas, pero antes hay que aprobar las matemáticas». «¡Oh, abuelo!», protestaron a la vez antes de volver a la carrera. El silencio regresó al banco mientras la tarde caía sobre la fundación. «¿Lo extrañas?», preguntó Elena bajito. «¿El ruido, el poder, el miedo que dabas?».
Rodrigo se miró las manos. Tenían manchas y arrugas, pero eran las mismas manos que habían sostenido a la familia cuando el suelo temblaba. Elena dijo mirando la luz dorada del horizonte: yo era un mendigo. Tenía cuentas llenas, pero mesas vacías, casas en 3 continentes que no eran hogares, empleados, pero nadie leal. Le tomó la mano con suavidad. Aquel día, en esta granja, al ver a esos bebés sobre la vaca y a ti defendiéndolos con un cuchillo invisible, entendí todo. Ahí gané de verdad. Lo demás, los edificios, el éxito, eso es solo humo. Esto señaló a los niños, la escuela, y a ella es lo único que me llevaré cuando me toque irme. Elena le apretó los dedos con los ojos húmedos y Margarita añadió: que no se te olvide que ella también cuenta. Claro, rió Rodrigo, le haremos un monumento de mármol. El sol terminó de irse, pero no llegó la oscuridad. Se encendieron las luces del patio, marcando el camino. Rodrigo, aquel hombre duro de negocios, se recostó en la madera, cerró los ojos y sonrió con la paz inmensa del deber cumplido. Vino a vender tierra y terminó recuperando su alma. Y mientras el eco de las risas lejanas llenaba el aire, Rodrigo supo que Alejandro por fin descansaba. Su herencia ya no estaba en una caja fuerte, sino latiendo, ahí mismo, en el centro del pecho. Fin.